que a partir de este tipo de medidas puede incrementarse hasta el 10%, y un pueblo, que es el estadounidense, que está atado al petróleo culturalmente. ¿Por qué crees que toma esta decisión? Bueno, las sanciones que estamos viendo hoy, por algo las estamos viendo hoy y no al principio del conflicto, ¿no? Los estados van a tratar de obtener el resultado que quieren, que en este caso es, ¿no?, un alto al fuego y eventualmente la retirada de las tropas rusas. Van a tratar de hacerlo de la forma menos costosa posible. A medida que esas medidas no funcionan, hay que subir la presión de alguna forma. Y Biden lo hace de esta forma, tratando de afectar la mayor fuente de ingresos de Rusia. Dicho eso, vemos que lo hace Estados Unidos, todavía no lo han hecho los países europeos, que dependen de una proporción mucho mayor de las importaciones de petróleo europeo. Gran Bretaña está un poco en el medio y se ve que están coordinando con Estados Unidos, pero la medida que tomó Gran Bretaña es de hacer una especie de phase out, de no prohibir hoy en día, sino creo que le dieron más o menos un año para conseguir fuentes alternativas. Ahí también estamos viendo, no de casualidad, las negociaciones con Venezuela que renovaron, la posibilidad de Irán también. Ahora vamos a hablar de esas alianzas. Voy a saludar a mis compañeros. Alfredo Sainz, bienvenido, temporada 2022. ¿Cuál es su título? Sí, vamos a hablar un poco del impacto que tiene la invasión de Ucrania en el bolsillo de los argentinos, por dónde se siente, y no son buenas noticias. Nuestro querido compañero Pablo Fernández Blanco, mañana a las 23 acá, conduciendo el Diario de Guerra. Pablo, ¿cuál es su título? Zelensky, Biden y la crisis humanitaria, las tres fotos que definen el estado actual de la guerra. Paz, vos tenés, Paz Rodríguez Niel, bienvenida, ¿cómo anda usted? Muchas gracias. Le pido que nos cuente qué es lo que encontró para el día de hoy. Vamos a hablar de Zelensky y vamos a ver su aparición de hoy, que fue clave. La verdad que toda una puesta en escena frente al Congreso, frente al Parlamento del Reino Unido, en la Cámara de los Comunes, algo que nunca sucede. Es la primera vez que un presidente extranjero habla en la Cámara de los Comunes. Terminó aplaudido de pie Zelensky, que como bien sabemos era un outsider de la política hace muy pocos años nada más, recibido de abogado, pero trabajaba de actor, era un actor cómico. Conocemos ya a esta altura su historia porque se ha convertido en una persona muy famosa en el mundo entero. Por supuesto que además tiene un rol como muy de integrador, un héroe inspirador, una suerte de David frente a Goliat, ¿no? Habló hoy con, como te decía, el Parlamento inglés, y lo hizo desde un lugar que no se sabe dónde está en Kiev, y eso es parte también de su personaje, ¿no? Tiene una política comunicacional muy fuerte a través de Twitter, a través de Facebook. En este momento está en un lugar no identificado en Kiev. Lo que sí sabemos es que ayer, para dar fe de que efectivamente no se había ido, a pesar de todas las invitaciones a salir del lugar, estuvo en su despacho. Bueno, hoy entonces, desde un lugar no identificado, se comunicó con el Parlamento inglés. Vamos a ver ahora lo que dijo, porque es un discurso donde hay analogías muy claras. Después lo vamos a conversar con la mesa, ¿no? Él citando a Churchill, y del otro lado entonces, ¿quién está? Putin, ¿qué es quién? Y bueno, evidentemente ahí hay una analogía con Hitler muy clara. Vamos a escucharlo. Veámoslo. Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати, ми будемо битися всюди, на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра, і ми не здамося. Embajadora, ¿qué significa esto para el pueblo ucraniano? Digamos, ver a su líder, después vamos a hablar con Paz de su análisis, pero digo, ¿qué significa? Yo creo que están muy unificados en torno a la figura de Zelensky. Y en los años que yo sigo la política ucraniana, desde antes de ir y desde después, es la primera vez que un líder tiene tanta adhesión. Es una cosa que muy curiosa, porque él llegó al poder con 77% de los votos cuando se fue electo. Pero
al poco tiempo hizo sobre una plataforma de paz, de tratar de recuperar pacíficamente el este, las zonas ocupadas de Donbass, pero no tuvo un buen comienzo, un buen primero y segundo año de gobierno, y sus índices de aceptación bajaron mucho. Con esto él ha resurgido, se ha mostrado como un hombre convencido, serio, sano, heroico. Y el otro día, hablando con una colaboradora mía allí, me decía, por fin tenemos un presidente en Ucrania. Ese presidente, Martín, a Putin, a una personalidad como la de Vladimir Putin, donde es casi un héroe para su pueblo. ¿Qué significa esto para Putin como contraste? Bueno, en principio Putin no lo tenía muy en cuenta y sus interlocutores siempre fueron los líderes de las potencias de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Las negociaciones de enero y febrero siempre se realizaron, a pesar de que el conflicto era con Ucrania, Putin siempre consideraba que sus interlocutores tenían que ser o Estados Unidos o representantes de Europa. Zelensky, de alguna manera, como ustedes lo decían, es un outsider de la política, ¿no? Alguien que no estaría a la altura de Putin, y por eso Putin tiene que buscar a otros interlocutores como pueden ser, por ejemplo, el canciller de Estados Unidos o Olaf Scholz, por ejemplo, que se reunió con él, o incluso el propio Emmanuel Macron, ¿no? De modo que en el imaginario de Putin, incluso teniendo en cuenta que para él Rusia es una potencia que tiene que ser tenida en cuenta, Zelensky no estaría a la altura como sí estarían a la altura otros dirigentes mundiales. Esa altura, Paz, tiene que ver también con algunos proyectos, ¿no? Vos hablabas de ese perfil y analizábamos un poco el discurso. ¿Cuál es tu conclusión, Paz, de este tema? Me parece muy interesante lo que hablaban recién, ¿no? Esta idea de cómo él logra resurgir, porque además de lo que comentábamos respecto de sus primeros años y sus problemas para hacerse fuerte, esto que le ha generado un golpe en su imagen muy duro, también la pandemia, una mala gestión de la pandemia. Recordemos que además él llegaba como actor cómico y casi que al principio no se lo tomaban demasiado en serio. Entonces, cuando vemos ahora esta nueva figura, que por supuesto tiene mucho que ver con un espacio vacante en una guerra. Vos necesitas, hay un lugar ahí para construirte como ese héroe que la gente estaba buscando, ¿no? Y él también, probablemente con sus dotes actorales, y también con una fuertísima política de comunicacional construida en base a esto, no me voy, hablo desde las calles de Kiev, nadie sabe dónde estoy, pero estoy acá. Se comunicó, así como hoy lo veíamos con el Parlamento inglés, también lo mismo hizo con Estados Unidos y con el Parlamento Europeo. Él de esta manera va forjando esta suerte de liderazgo que la gente está necesitando en un momento como este. Y por el otro lado, también entiende las necesidades de sus interlocutores, porque para Boris Johnson también hoy fue muy importante, recordemos que están fuera de la Unión Europea, mostrarse como, bueno, nosotros hacemos gestos que a veces no hace Europa. Entonces, él juega también en este plano internacional y mostró ser mucho más de lo que se creía hace apenas unos años. Florencia, quiero compartir con vos esto que también ocurrió hoy, que tiene que ver con Zelensky, hablando de los corredores humanitarios. Recordemos, amanecíamos muy temprano el sábado diciendo que se había vulnerado el corredor humanitario, con lo que eso implica, ¿no? Gente inocente que va en paz y de golpe aparecen las armas. Mirá. Ось вечірній Київ. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Це нелюди. Була домовленість про гуманітарні коридори. Чи спрацювала вона? Замість неї спрацювали російські танки, російські гради, російські міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвезення продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей. Але при цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію, на кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів, прямо до них, на телекамери. Мовляв, ось хто рятує, ось вони. Просто цинізм, просто пропаганда. Ми реалісти, тому ми будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб
сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру. Саме до миру. Маємо усвідомлювати, що кожен день боротьби, кожен день спротиву створюють для нас кращі умови, сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє у мирі. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись, і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. Florencia, esta es una foto de la historia, ¿no? Digo, siempre que hablamos de guerras, de invasiones, la foto es parte después de una película más grande. ¿Cómo analizas estas palabras? Para mí lo que es importante de lo que dice Zelensky es rescatar que en este momento, en particular del conflicto, la urgencia principal es asegurar esos corredores humanitarios, ¿no? Y asegurar la salida y la seguridad de los civiles es una de las normas básicas del derecho internacional que regula la forma en que los estados hacen uso de la fuerza y la forma en que los estados pelean las guerras que pelean. Lo que es difícil, como decimos, es una foto y hay muchísimo ruido, entonces es difícil ver realmente qué es lo que está pasando, pero si la evidencia que vemos que indica que Rusia no está respetando los corredores humanitarios, eso es gravísimo. Eso puede llegar a alcanzar la figura de ser un crimen de guerra. Veremos, es muy difícil lograr justicia en el medio, ¿no?, de un conflicto armado, pero eventualmente tal vez sí veamos la posibilidad de investigaciones en Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional, que puedan otorgar, aunque sea un módico de justicia, por las violaciones a los derechos humanos que estamos viendo. Lila, usted conoce el territorio. Nosotros nos tuvimos que poner a leer, a investigar, conocer ciudades como Kiev, que no eran conocidas, o los puertos mismos de Ucrania. Y hay una imagen que también llegó y que estuvo a nivel mundial como protagonista, que es los misterios que rodean a ese convoy, ¿no? Un convoy ruso que quedó estancado a 25 kilómetros de Kiev. ¿Qué hay detrás de esa foto? Bueno, ese es un camino, es curioso porque hay muchas teorías sobre por qué ese convoy estuvo ahí avanzando tan lentamente. Es decir, lo normal hubiera sido que llegara en 2 días a Kiev, un convoy de esa naturaleza. Y sin embargo todavía no llega. Es decir, hay alguna razón estratégica de Putin, no sé, para tenerlo tal vez como una amenaza. Y lo que sí es cierto es que lo están diezmando porque están atacándolo con aviones los ucranianos y lo están reduciendo. Ahora, Kiev, como usted dice, acá es poco conocido, pero en realidad es un país enorme, antiquísimo, Ucrania como país. Precedente a Rusia en varios siglos. Y por eso, antes de entrar, le decía que esto se remonta es una historia que tiene muchos siglos, este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Ucrania siempre ha estado luchando para liberarse del dominio ruso y de otros que la ocuparon en otros momentos, ¿no? Ese dominio nos lleva, vamos a